A los Romanos, capítulo 4, vamos a estudiar ahora del versículo 9 al 12. Así que se ha traído su Biblia y quiere tomar algunas notas, puede buscar por favor. Capítulo 4 de Romanos. Está en el Nuevo Testamento, fue escrita por el apóstol Pablo y por ahí usted, si no está familiarizado con su Biblia, puede buscar el índice, o si no, al que está a la par suya, pídale ayuda que le ayude a ubicar la carta a los romanos. En el año 1510 aproximadamente, había un sacerdote católico que tenía grandes expectativas sobre su ministerio, porque él había sido pues llamado al ministerio de una manera muy particular que normalmente no sucedía. Y pues él al final, de acuerdo, en contra de la voluntad de sus padres, se convierte en sacerdote y pues él quería averiguar acerca de su salvación y cómo era acerca de la salvación y en qué consistía verdaderamente que Jesucristo lo salvara. Entonces al final pues de una ciudad, de un pueblo pequeño, en Alemania, lo mandan a Roma. En ese momento el lugar principal era como estar cerca de los mismos apóstoles, porque era incluso estar como ir a donde la presencia de Dios misma. Entonces se le da la oportunidad de ir a hacer unas diligencias y lo mandan. Y cuando hace su peregrinaje, entra a la ciudad de Roma y pues para él era como ganarse la lotería. No a todos seleccionaban para ir a Roma. Incluso él se imaginaba que iba a ver allá a los santos y que realmente pues estaba, cuando él entra a la ciudad, entonces se encuentra cada avenida, cada calle llena de reliquias. Y le llama a él la atención porque su expectativa era ir a encontrarse, si era posible, con el mismo Papa. Pero encuentra la calle llena de reliquias. Y pues en ese momento estaban vendiendo las reliquias. Era una venta, un mercado extraordinario. No existía el marketplace, no existía nada digital. Todo era allí, en vivo y en directo, vendiendo incluso una pluma del ala del arcángel Miguel. El pedacito más pequeño del clavo de la cruz de Cristo y un mechoncito de la barba de Jesús. Era tan grande la impresión que este sacerdote lleva cuando entra a la ciudad de Roma que dice, bueno, lamento que mis padres estén vivos, porque si estuviesen muertos entonces pudiese comprar reliquias, porque en ese momento se le llamaba comprar indulgencias, que era una especie de perdón. Cuando usted compraba esa indulgencia, esa reliquia, compraba una indulgencia que significaba que eso le evitaba estar cierto tiempo dentro del purgatorio, como se practica o se cree dentro de la religión católica romana, que existe un purgatorio, que es un lugar donde el alma va a penar sus penas. Entonces, él decía, lamento que mis padres estén vivos, porque si estuviesen muertos de aquí yo puedo comprar y les podría. Entonces, yo les podría entonces comprar este tipo de reliquias. Y en ese momento entonces, pues él se encuentra con lo que en esta época fuese el televangelista vendiendo las indulgencias. Un famoso hombre que se llama Johann Tetzel, que él decía
de que en la medida la moneda va cayendo en el depósito, el alma era liberada. Entonces, este televangelista, que es lo que correspondería el día de ahora, lo que estaba haciendo era vendiendo la salvación. Y esto era porque la catedral de San Pedro se estaba construyendo, la iglesia católica venía de estar toda desquebrajada por muchos problemas que había tenido. Entonces había necesidad de financiar la construcción. Y en ese momento entonces el televangelista de aquel entonces pues se aseguraba de recaudar esos fondos vendiendo hasta lo mínimo que podía imaginárselo. Pero entonces eso le llamó la atención a este sacerdote, que regresa a su pueblo y se va con aquel pesar en su corazón y dice, bueno, ¿será que es tan barata la salvación? ¿Será que realmente con que yo compre algo y ya me salvé? Entonces, eso fue, imagínense, allá por el 1510, 7 años después de ese viaje, él estaba pegando 95 tesis en la puerta de la iglesia principal de su pueblo. De quien estoy hablando es de Martín Lutero. Él nunca se imaginó que eso que él vio iba a generar, porque él no quería realmente generar una reforma, lo que se le llamó la reforma, lo que le llamamos ahora la reforma. Él no quería eso. Lo que quería era lograr pequeños cambios dentro del liderazgo de la iglesia. Pero Dios usó eso para poder desarrollar y transformar el evangelio y exponer lo que se estaba haciendo para poder decir realmente y marcar una diferencia hasta el día de ahora. ¿Qué sucede? No estamos muy lejos de esa realidad después de siglos. Y es que ahora aún se continúan vendiendo indulgencias, reliquias, solo que de otra forma. Y lo interesante de ahora es que no sucede solo dentro de la iglesia católica romana, sino que sucede dentro de las iglesias evangélicas. Y esto es porque el ser humano ha tenido todo el tiempo, por siglos, la necesidad de saber y asegurar su salvación. Y como es un proceso en el que solo Dios interviene, el ser humano quiere tocarlo, quiere saber y asegurarse de eso. Y de eso han sacado provecho falsos líderes, falsos profetas. Y que a lo largo de la historia, ahora como todo el mundo está digitalizado, entonces ahora es fácil venderte cualquier cosa. Y con el afán de asegurar la salvación tuya y de los seres queridos, es fácil caer en la trampa. En el capítulo 4, versículo del 9 al 12, el apóstol Pablo habla acerca de la circuncisión y la incircuncisión. Y hemos estado estudiando a lo largo de estos meses ya, y vamos a continuar los siguientes meses, estudiando acerca de la epístola de los Romanos. Y lo que el apóstol Pablo está explicando aquí es un proceso de la salvación y saber para quiénes, cuándo y el por qué sucede. Entonces, para quienes toman nota, vamos a desarrollar, si Dios lo permite, por lo menos 3 puntos, que es quiénes son alcanzados, para qué y cuándo. Para quienes pueden tomar nota. Gracias, hermano. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque por tu misericordia, Señor, estamos aquí y porque tú, Señor, has permitido que podamos, Señor, tener este momento de meditar en tu palabra.
Señor, aparta cualquier pensamiento humano, cualquier sesgo, Señor, humano, que pueda, Señor, afectar la transmisión, el mensaje directo, Señor, a nuestros corazones. Toma, Señor, el lugar que a ti te corresponde, Señor, y nos apartamos y decimos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias, Padre, te damos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, búsquense en sus Biblias, Romanos 4, versículo 9 al 12. Y lo vamos a leer para tener una idea de qué es lo que está diciendo y cómo la misma palabra nos va a ir explicando estos 3 puntos que le acabo de mencionar. El domingo pasado y estos domingos anteriores hemos venido hablando acerca de la justificación. Y este es un concepto pues que se usa mucho en el contexto legal, pero para entender quién nos salva, de qué nos salva y por qué nos salva, y cuál es el orden que debe de llevar, es importante tener muy, pero muy claro qué es la justificación. Incluso hace un par de domingos estudiábamos acerca del justo justificador y cómo es nuestro Señor. Y el domingo anterior, pues abordábamos que el apóstol Pablo toma la figura de 2 líderes emblemáticos dentro del judaísmo, que es Abraham y David. Entonces ahora, continuando, en el versículo 8, cerrábamos el domingo anterior, donde dice, dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Y ahí está citando el Salmo 32. Y está hablando acerca de David. El apóstol Pablo estaba citando a David en su Salmo 32. Entonces, para entender el por qué se habla de la circuncisión y qué significaba, leamos entonces versículo 9 al 12. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados o es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes, no después. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Para entender qué significado tenía la circuncisión dentro del judaísmo, por lo menos hay una oración muy famosa judía acerca de la circuncisión que dice: bendito el que se santificó a su amado, bendito sea el que santificó a su amado desde el seno materno y puso su ordenanza sobre su carne y selló su descendencia con la señal del santo pacto. Es la ordenanza rabínica. El significado de estar circuncidado tiene una tremenda importancia para el judaísmo. Entonces el apóstol Pablo toma esta figura para saber entonces y hace esa pregunta en el versículo 9 y dice: ¿acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados o es también para los que no lo están? Entonces a esa pregunta vamos a buscar respuesta. Entonces, los 3 puntos, como les decía anteriormente, son, para quienes toman nota, ¿quiénes son alcanzados?
para qué son alcanzados y cuándo son alcanzados. Y de ahí toma el nombre de nuestro mensaje de ahora. ¿Qué sucede primero? ¿La fe o las obras? Y por eso introduje contándoles esa historia de Lutero, porque en ese momento y como ahora, pues siempre se ha querido hacer uso de las obras. Y realmente, ¿qué son las obras? Y eso, en ese momento, la obra principal era circuncidarse. Entonces él dice, bueno, quebrando ese pensamiento y esa tradición en ellos, les dice, bueno, pero si lo que ustedes más respetan, lo que ustedes más tienen en preeminencia, es la circuncisión. ¿Abraham fue entonces justificado antes o después? ¿Quiénes? ¿Los circuncidados o los no circuncidados? Pregunta. Entonces, el apóstol Pablo inicia haciendo esa pregunta porque por siglos ha sido esa la pregunta que todos los seres humanos nos hemos hecho. ¿Necesito yo intervenir o realmente solo es por fe? Porque se nos hace casi imposible, porque el modelo de pensamiento que el ser humano tiene es un modelo que no está ni por cerca de de cómo Dios piensa. Porque nosotros queremos intervenir, y entonces el apóstol Pablo pregunta y dice, ¿acaso es para estos también o para estos, los que no están circuncidados también? La bendición entonces es que de quien no es inculpado de pecado, pues realmente no era solo para los israelitas, sino que también se extiende en ese momento y como ahora a los paganos. Y esto lo podemos ver en el versículo 11. Entonces la respuesta al 9 la vemos en el 11. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les tome en cuenta como justicia. Vemos cómo la palabra aquí mismo se da respuesta, pero pone una palabra muy importante que no la podemos pasar por alto, y dice, a todos. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes? ¿Necesitas hacer la obra de circuncidarte o no? Dice, no lo necesitas. Entonces, ¿eso alcanza a todos? Sí, alcanza a todos, pero pone una variable, y es creyentes. Porque el modelo en ese momento es que Abraham estaba creyéndole a Dios. Entonces, el requisito para poder alcanzar esa justificación, entonces, es que crea. Y es para todos, siempre y cuando crean a Dios. Pero aquí lo importante es, para poder asegurar que tú le crees a Dios, no le puedes creer tan fácil como nos podamos imaginar si en ese proceso de salvación no está nuestro Señor Jesucristo. Así, aquí pudiéramos cerrar el sermón ya. En serio. Hermanos, no es necesario en primer lugar las obras, porque entonces allí el espacio se abre y les rompe el pensamiento a los judíos y les dice, aunque ustedes, eso es lo que ustedes más respetan, pues también alcanza para los no circuncidados, para los paganos. Pero debe de creer. Y así lo está diciendo el 11. Está para todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta. Entonces el creer y la fe es la variable que pone para la respuesta.
Entonces, sí es para todos, sí, siempre y cuando crean. Y el creer, hermanos, es un regalo de Dios. Y yo podría decirlo, y primero Dios, que así fuese, el hecho de que tú estés aquí es porque has creído. Y si estás aquí y aún no has creído en el Señor Jesucristo, este es tu día. No puede pasar más. Imagínate qué día más lindo, el Día de la Madre. Entonces, siempre y cuando estas criaturas creen, y el que cree y el que verdaderamente cree es un acto de fe. Y este acto de fe es tomado en cuenta como justicia. Y esto con el propósito de manifestar su justicia en este tiempo y poder identificar que es Él es el verdadero justo y el que quien justifica, como mirábamos, que es el justo justificador. Pero esta justificación es verdadera aplicada solo si se tiene fe en Jesús. Entonces la respuesta a la primera pregunta es: ¿alcanza para todos? Sí, solo si cree en el Señor Jesús. Para creerle a Dios necesitas poder creer en el Señor Jesucristo, y ese es un regalo. Entonces, para poder ir entendiendo qué va sucediendo primero, entonces, ¿es la fe o las obras? Porque ese es nuestro punto central ahora. ¿A dónde quedan ahí las obras del ser humano? ¿Cómo interviene allí? Si es un acto milagroso de fe. Es un acto en el cual no interviene el ser humano. Y al otro día estaba escuchando una historia de un actor bien famoso que se llama Mel Gibson, que ha luchado por muchos años, por décadas, en contra del alcoholismo. Y este hombre pues se asocia a una oficina, a un lugar ahí cerca de su comunidad, donde practican pues una especie de terapia, o tienen principios bíblicos, pero no es una iglesia, donde les ayudan a luchar en contra del alcoholismo. Y ellos pues creen en unos famosos 12 pasos para poder ponerlos en práctica y liberarse del alcoholismo. Entonces este Mel Gibson llega, siendo millonario y famoso, y ve que en esa oficina pues había necesidad pues de incluso pagar la renta y pagar otras cosas. Y cuando él llega pues se sienta esperando que todo el mundo lo salude. Es como que viniera ahora aquí a la reunión Donald Trump, esperando que todo el mundo lo salude y que pase al frente. Pues él esperaba lo mismo en esa reunión, y lo interesante es que en ese tipo de asociaciones ellos practican el hecho de que allí nadie vale nada, que todos son igual. Incluso ni el apellido se mencionan, el apellido se lo mencionan con la primera letra, en mi caso Marlon H. Porque no importa tu apellido, ni la alcurnia, de dónde tú vengas o los millones que tengas, pero aquí eres borracho. Así dicen ellos. Y este Mel Gibson llega y se sienta ahí esperando que todo el mundo lo salude, y que el autor más famoso, aquí me van a pedir autógrafo, y acostumbrado a que le pidan autógrafos. Pasan las horas y en lugar de recibirlo, pues lo ultrajan todo. Le dicen muchas malas palabras y era el borracho como todos los demás. Entonces cuando él sale se da cuenta, bueno, que en la reunión dijeron que había necesidad de pagar la renta, y él dijo: yo la pago. Y le dijeron: no necesitamos tu dinero. Aquí no puedes comprar nada. No, pero yo voy a pagar. No, no necesitamos tu dinero. No, no necesitamos nada tuyo. Lo que necesitamos es que tú vengas, te sientes y escuches, y que reconozcas que eres borracho. Cuando yo escuchaba esa historia, me daba cuenta, entonces, que por más que yo quiera impresionar al Señor Jesús en este proceso de salvación, diciéndole: Señor, si yo soy guapo, Señor, si soy intelectual, si tengo dinero, si tengo propiedades, si tengo esto,
¿por qué acaso tú no te fijas en mí? ¿Y por qué acaso tú no me salvas? Cuando vemos esto, hermanos, nos damos cuenta que ni aún la mejor obra, ni aún lo mejor que tú puedas tener, simplemente no está en tus manos el salvarte. Ni para ti, ni para un familiar, muchísimo menos como se acostumbra dentro del catolicismo romano. Y eso era lo que hacía vender las indulgencias en aquel momento, porque intervenían por los familiares. Y eso fue lo que le conmovió a Martín Lutero. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer ahora es, no pienses, y te quiero decir es que no pienses que lo que tú puedas tener, aún lo mejor que tú creas que puedas tener, va a ser suficiente para poder pagar esa salvación. Y eso es el contraste que el apóstol Pablo nos está haciendo entender en estos versículos del 9 al 12. Que aún el acto más importante dentro del judaísmo, que es la circuncisión, no importa. Y que siempre y cuando el ser humano sea creyente a Dios, entonces llega para él la justificación. Y entonces ahora, por más que tú quieras intervenir en eso, no vamos a poder. No vas a poder. Ahora vamos entendiendo entonces de que el tema de la salvación, de la justificación, está nada más en las manos de Dios, no en nuestro poder. Porque entonces habría desventaja si fuera por nuestro intelecto, porque aquí hay unos más cabezones que otros, literales o en conocimiento. Por dinero, con seguridad que aquí hay unos con mucho más dinero que otros. Pero aparte de eso, somos seres cambiantes. Somos seres que nos cambiamos hasta por el clima. Somos seres que nos influye el ambiente, el ruido. Y cualquier cosa nos hace cambiar. ¿Podría Dios depositar la salvación en un ser tan corrupto como somos nosotros? No lo va a depositar en nosotros. Nunca. Y no lo hizo así. Porque Él no cambia. Y si Él ha decidido salvarte, Él ha decidido elegirte, Él no se va a echar para atrás de eso. Entonces, ¿por qué tú te quieres echar para atrás? ¿Por qué? Si ya Dios te eligió, ya Dios te salvó, te justificó y te ha elegido, aún sabiendo lo que somos. Entonces esa salvación, la justificación, alcanza para todo aquel que cree. Entonces, ¿para quiénes? Para el que cree. ¿Necesito yo intervenir y traer lo que tengo? No. Lo que necesitas es venir y sentarte, arrodillarte ante la presencia del Señor. Nada más. Nada más eso necesitas. Entonces, y el punto número 2, ¿para qué? Entonces viene, pues ya el Señor me salvó. Hermano, el Señor me salvó. ¡Wow! Y quienes hemos por misericordia entendido eso, se nos salen las lágrimas cuando nuestro ser querido ha sido alcanzado. Nos regocijamos, porque en el caso de nosotros como padres, el mayor sueño es que nuestro hijo sea alcanzado. Que si nuestra esposa no es creyente, que nuestra esposa sea alcanzada. Si el esposo no es alcanzado, pero entonces viene y después viene la segunda pregunta. ¿Para qué? Porque él dice, bueno, es para los circuncidados, para los incircuncisos, para los paganos. Sí, alcanza para todos. Siempre y cuando crea, tenga fe. Entonces ahora la pregunta es ¿para qué? Busquemos ahí rapidito, si no yo se lo leo. Efesios 1, si lo puede buscar, lo busca, si no yo se lo leo. En versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Aquí viene la respuesta a la pregunta número 2. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entendiendo entonces ese proceso de justificación, ¿es para todos? Sí, siempre y cuando crea. Entonces ahora yo he sido alcanzado, ¿para qué? Para darle la alabanza y la gloria al Señor. Deja de buscar cuál es tu propósito en la vida. Ya, es más, ni compras esos libros. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Si tú has sido alcanzado por misericordia, el único propósito en nuestra vida es darle alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo. No hemos sido alcanzados para cualquier otra cosa. No que Dios me ha mandado para ser la persona más exitosa de esta área. No. No que Dios me ha mandado para ser el mejor abuelo del mundo, el mejor padre del mundo. Sí, está bien, gracias a Dios, pero Dios te ha elegido para que le demos alabanza y gloria al Señor. Eso es todo. Entonces, el por qué está Pablo hablando de la justificación, del acto más precioso que es el saber que no necesitas anteponer las obras. Entonces nos damos cuenta que lo que sucede primero es la fe, porque las obras no sirven. Entonces, la pregunta número 3 es: ¿cuándo entonces somos alcanzados? ¿Y qué es lo que sucede primero? ¿Necesito entonces poner yo algo en ese proceso, en esta gran oportunidad que se abre para mí? ¿Necesito poner algo yo entonces? ¿Necesito moldear mi pensamiento, moldear mi carácter? ¿Necesito entonces pulirme moralmente porque yo soy una persona inmoral? ¿O realmente lo primero que sucede es la fe? Lo que está hablando aquí es, vamos a leer el versículo 11 y 12. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Cuando somos alcanzados y es el Señor quien deposita la fe en ti y en mí. Entonces, realmente no es por las obras, y eso es lo que está diciendo. La salvación, como decía anteriormente, no podría depender de la voluntad del hombre, ya que somos seres que cambiamos, que ahora creemos una cosa, después podemos creer otra, y no podría ser depositadas en nuestras manos, ni mucho menos la elección, ni la justificación, porque entonces sería algo corruptible, hermanos, que podría variar de acuerdo a lo que les decía del estado de ánimo, de la condición del clima, de muchas cosas, incluso de la capacidad y de diferentes factores que incluso están sujetos al tiempo, si fuese por nuestra manera. Porque
realmente si fuese depositado en nuestras manos, estuviera incluso limitado al tiempo, porque nosotros nacemos y morimos. Unos Dios nos regala muchos años, otros menos años, pero Dios no está limitado al tiempo. Entonces esa justificación, porque estamos hablando de la eternidad que Dios promete. Entonces cuando estamos viendo que lo que el Señor promete es vida eterna, entonces no es compatible que la salvación sea depositada por las obras del ser humano, porque el ser humano, para empezar, está limitado con el tiempo. Y Dios no está limitado con el tiempo. Entonces, las Escrituras en sí mismas nos han enseñado, hermanos, que la fe es primero. Y cada pasaje de las Escrituras, cada versículo donde se aborda el tema de la salvación, de la justificación, siempre se dice y se asegura el Señor que es por fe. El arrepentimiento y la fe, entonces, son la respuesta que también el ser humano da a esa salvación. Somos salvos por completo, hermanos. Por ejemplo, en Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Si es un don de Dios, entonces dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. En Hechos 18:27, los creyentes de Acaya, por ejemplo, por la gracia habían creído. Un hombre no es salvo porque cree en Cristo, sino que cree en Cristo porque Cristo lo salvó. No es un juego de palabras a la rápida, hermanos. El creer en Cristo es el acto más lindo, y eso se da por fe, y esa fe el Señor la deposita en nosotros. En repetidas veces el apóstol Pablo afirma que somos salvos mediante la fe, y esto es decir que la fe es una causa instrumental, pero en ninguna parte aparece que somos salvos a causa de la fe, es decir, como una causa meritoria. El mismo incluso Agustín dijo en algún momento que el ser elegidos de Dios es porque somos escogidos para Él, para ser sus hijos, a fin de hacerles creyentes, y no porque vio de antemano que ellos iban a creer. Entonces el arrepentimiento es igualmente donde Dios, en Hechos 11:18 podemos ver que dice de qué manera también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fue, hermanos, la bondad de Dios la que nos ha elegido para vida eterna. Esa bondad es la que nos ha guiado al arrepentimiento. Y esto lo podemos ver a lo largo de la Biblia, y por lo menos en Romanos 2:4 dice que acaso no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Es su amor el que nos mueve al arrepentimiento. No son las obras, no son las acciones que nosotros podamos hacer. En Tito 3:5 dice que nuestra salvación no es por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y asimismo en Tito 3:8 dice que para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles para los hombres. Entonces, en ese proceso de justificación, las buenas obras vienen a ser el resultado de que tú verdaderamente has creído. Significa entonces que son las evidencias y que hacen la diferencia entre el creyente y el no creyente.
Porque entonces, ¿cuál podría ser el termómetro para poder medir el nivel de espiritualidad, el nivel de creer, si ha creído o no ha creído, si es creyente o no es creyente? Por nuestros frutos. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Entonces, yo no voy a trabajar con buenas obras para poder alcanzar la justificación, sino que las buenas obras son el resultado del amor y la misericordia que Él ha tenido para conmigo. Y esas buenas obras Él ya las preparó de antemano para que yo ande en ellas. Entonces, esas buenas obras hablan que hemos creído o no. Hablan si hemos sido alcanzados o no. Entonces, Dios es el que obra en nosotros, hermanos. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos esforzamos, entonces nosotros, y sí debe ser nuestro esfuerzo, y ese es nuestro llamado ahora, que nos esforcemos por cultivar nuestra salvación. Que cuides con temor y temblor, y no es porque la salvación se pierda. No, es porque valoramos por misericordia lo que eso significa para nuestras vidas. Quiero hacerte una pregunta. Después de leer esto, de ver esto, quiero preguntarte, ¿qué te hace amar a Dios? ¿Qué? Posiblemente, bueno, es seguro no vamos a poder pasar a todos para que den su respuesta. Pero antes de continuar, ¿qué te hace amar a Dios? Si vemos que la salvación es para todos, siempre y cuando crea, y crean al Señor Jesucristo. Si vemos que hemos sido alcanzados para alabanza y gloria del Señor, más nada, menos nada. Y si vemos que entonces el creer no está en mí, sino que es un regalo precioso que Él me da, entonces, ¿por qué yo quiero intervenir con mis obras y anteponerlas a mi fe? Hermanos, si Dios te salvó de una vez y para siempre. Y si Él te tiene capturado en sus manos, no te va a soltar. Y aún así, conociendo los pecados pasados, presentes y futuros, Él te ha perdonado. Conociendo lo que somos, lo frágiles que somos y lo cambiables y lo que podemos cambiar de un momento a otro. Entonces, ¿qué te hace amar a Dios? Si estás aquí ahora, hermano, es la misericordia del mismo. Eso es lo que te hace amar a Dios. Entonces, el cuidar nuestra salvación no es porque la pierdas, es por un agradecimiento, porque Él nos ayuda a perseverar y Él ha prometido preservarnos. Y por eso es esa lucha diaria cuando te levantas. Y ahora, hoy por hoy, la gente como allá con este señor Tetzel, que era el evangelista queriendo vender la salvación, ahora tú te vas a encontrar cientos, miles de iglesias, de lugares donde te dicen que de ti depende la salvación y que de ti depende el mantenerte allí y que el momento que tú partas, que eso va a depender en el momento que tú estás. Hermanos, si dependiera de nosotros no fuese posible. Y esto es un regalo del Señor, y el apóstol Pablo en estos versículos está haciendo ese contraste acerca de la circuncisión, siendo algo tan importante para ellos. Nos está diciendo, no, la fe es primero, porque ellos fueron alcanzados por fe, porque le creyeron a Dios. Entonces, ¿qué te hace amar a Dios? Es una pregunta. Para poder continuar, es importante entonces que entendamos qué es la justificación, porque alguien podría decir, bueno, pero usted está haciendo un juego de palabras, ahí está diciendo salvación,
justificación, usted está diciendo varias cosas, pero hay un problema muy serio con la humanidad y es prácticamente un doble problema, porque como resultado del pecado y la caída, por una parte está la corrupción básica que tenemos en nuestra naturaleza humana y nuestro carácter moral se ha visto corrompido por el pecado. Este aspecto de la maldición se anula mediante la regeneración y ese es un giro que el Señor hace cuando nos alcanza en nuestra vida, nos regenera. Él invierte prácticamente esa dirección y las tendencias generales de la naturaleza humana. Sin embargo, hay otros problemas que permanecen y es la culpa y la exposición al castigo por no haber sido capaces de cumplir las expectativas de Dios, porque no hemos sido capaces de cumplirlas. Y este es el problema al que se refiere la justificación. Y entonces, la justificación, hermanos, es la acción de Dios al pronunciar que los pecadores somos rectos ante sus ojos, sin merecerlo, porque no hemos pagado nada. Se pagó la sangre más preciosa que puede haber existido. Sin merecerlo, es el acto más precioso donde Dios nos declara justos. Y esa figura es como que te presentes ante el juez y digan, sí, pero Marlon es ladrón, es pecador, es esto y esto, y esté una multitud acusando. Pero viene Dios y dice, sí, lo sé, pero lo declaro justo. Y esa justicia es aplicada nada más por nuestro Señor Jesucristo. No existe nada. Entonces, el concepto bíblico de rectitud, la justificación es un regalo que nosotros como seres humanos recibimos en un estado, durante siglos se ha pensado sobre entonces, ¿por qué Dios está justificando a un pecador? Y como veíamos anteriormente, es por su misericordia. Entonces, ¿qué sucede primero? ¿La fe o las obras? Si es Dios quien te ha salvado, si Él te ha justificado y te declara justo cuando no lo somos, entonces, si Él expone y nos deja claramente esto, ¿por qué seguimos queriendo poner nuestras obras? Cuando aún nuestras mejores obras pueden ser como trapos de inmundicia. Aquellos trapitos que estaban en la entrada de la ciudad, que todo el mundo se limpiaba los pies sucios, llenos de polvo, llenos de tierra, de agua, de tanta suciedad. Aún nuestras mejores obras ante Dios pueden venir a ser trapos de inmundicia. Hermanos, es Él quien decide, ya lo decidió. Ahora el ser humano, por misericordia, es alcanzado, no por las obras, no porque te vendan la salvación. Y en esta iglesia nadie te va a vender la salvación, porque todo es por misericordia y todo es por nuestro Señor Jesucristo. Él tiene los méritos, Él tiene el honor y Él lo hizo por amor y misericordia. Hermano, solo está en que si tienes esa fe, te arrepientas. No dejes que pase más tiempo. En serio, de verdad, esto es urgente, es rápido. Y si tú ya eres creyente, valora lo que el Señor te ha dado. Si verdaderamente pudiésemos meditar lo que significa el ser justificados ante un Dios recto, puro, sin mancha alguna, cuando el estándar de Él es la santidad pura, y nosotros siendo tan pecadores, sin merecerlo, no merecemos, hermanos, ni siquiera respirar. Y aún Él, con ese amor, esa misericordia lo hace. ¿Por qué queremos intervenir nosotros? Doblega tu carácter, tu espíritu, lo
poco o lo mucho que tú creas que puedas tener, doblégalo y entrégalo al Señor. Y valora esa justificación. Y entonces démonos cuenta que no es por obras, para que nadie se gloríe, porque entonces aquí habría un grupo de gente jactanciosa, sintiéndose más espiritual uno que otro, sintiéndose mejor porque yo oro más horas que vos, porque yo he sido más alcanzado que vos. No, primero es para todo aquel que crea. ¿Para qué? Para alabanza y gloria. ¿Y qué sucede primero? ¿Necesito las obras o necesito la fe? Es la fe, y ese es un regalo precioso del Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por la fe, Señor, que tú has depositado en nosotros. Porque sin intervenir, sin merecerlo siquiera, Señor, tú te has fijado en nosotros. Trae, Señor, a tus pies a aquellos a quienes tú ya tienes, Señor, elegidos, y a quienes tú, Señor, ya has preparado de antemano. Y ese creer, Señor, y ese arrepentimiento, Padre bello, por favor, Señor, por tu misericordia, por tu amor, manifiéstalo en alguna de las personas que puedan estar aquí, Señor. Que podamos, Señor, reconocer que no es por nuestras obras, que no es por lo bueno, por lo malo, sino es por misericordia, Señor. Esa misericordia sin merecerla, Padre. Por favor, Señor, gracias te damos, Señor, porque ahora podemos meditar en tu palabra y podemos, Señor, ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, a entender estos misterios tan preciosos que tú has dejado. Ayúdanos a entender, Señor, y a valorar, a atesorar y poder abrazar, Señor, todos los días ese milagro precioso que has dado en nuestras vidas. Ese milagro precioso de alcanzarnos, de darnos vida y vida eterna en amor por tu Hijo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a poder glorificar a nuestro Señor. Que nos enseñe a orar, que nos enseñe a pedir, pero sobre todo, Señor, que nos enseñe a adorar a nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a atesorar y a valorar ese regalo precioso, Padre. Y ahora, Señor, bendice, Padre, por favor, a todas las madres, todas las mujeres, Señor, que tú has utilizado para poder que muchos de nosotros, que todos, Señor, vengamos a este mundo. Gracias, Señor, porque aún ese amor tan lindo de una madre es superado por ese amor que tú nos tienes, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.